Damos la bienvenida a todos una vez más. ¿Y están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? Qué bueno. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama La verdad del Evangelio de la Gracia. La verdad del Evangelio de la Gracia. Este primer tema se llama Llamados a ser de Dios. Y esta serie que estaremos estudiando es la carta a los Romanos. Vamos a estar exponiendo versículo a versículo la carta a los Romanos. Vamos a ver hasta cuándo terminamos. Seguramente en algunos capítulos, en algunas secciones vamos a avanzar muy rápidos, en otras no tanto. Pero vamos a, ahora sí que Dios nos ayude, ¿verdad? Miren, por la profundidad, por la riqueza que esta carta tiene, yo les quiero anticipar que vamos a necesitar mucha constancia, ¿ok? Vamos a necesitar no perder el hilo. Es decir, escuché la de hoy, la que sigue está muy conectada y la que sigue está muy conectada, porque vamos a estar otra vez estudiando la carta a los Romanos en todo su contexto, en todo su contexto. Es una carta muy rica, muy rica. Para mí, mi punto de vista, muy en lo personal, es la carta, es el documento dentro de la Biblia más completo en cuanto a teología y en cuanto a vida cristiana se refiere. Es lo más completo para mí en uno solo. Obviamente toda la escritura es útil, eso está fuera de toda cuestión, pero lo que le trato de enfatizar es la importancia que tiene la carta, la profundidad que tiene la carta, la necesidad que tenemos de ser constantes y de no perder el hilo, porque hay, miren, como creyentes, algunos yo sé que ya tienen algunos años en el Evangelio, algún tiempo, y hay muchos versículos de la carta a los Romanos que están tan mal interpretados y hasta torcidos, que han formado conductas inadecuadas, se han desprendido doctrinas inadecuadas, doctrinas erróneas. Entonces, ¿por qué? Por descontextualizar. Entonces, por eso es muy importante que usted y yo estemos constantes, ¿verdad? Si por alguna razón no pudo asistir a alguna de las reuniones, ¿verdad? Yo le pido que le dé seguimiento a la grabación en la página que tenemos, que es www.casadeoracionloscabos.com, ¿verdad? www.casadeoracionloscabos, todo corridito.com, ahí está. O sea, ahí va a estar series disponibles y ahí se va. De hecho, va a estar ahí en la página de inicio, ¿verdad? Les voy a pedir que me pidan perdón si de repente se me va por ahí el gallo. La voz, ¿verdad? Entré en ese proceso de cambio de voz ya. Entonces, sí me van a tener paciencia, ¿verdad? Si empiezo ahí como el gallo Claudio, ¿se acuerdan? Digo, si de repente y empiezo a nada más, ustedes, tranquilos, estoy bien, nada más que me está cambiando la voz ya. ¿O ustedes no pasaron por ahí ya? Muy bien. Miren, esta carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, yo creo que todos lo sabemos y es muy claro todo, ¿verdad? Fue escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto estaba en Grecia, es decir, desde ahí no estaba en la cárcel. Fíjense que el apóstol Pablo tenía la idea de ir a España. Sí, era lo que se conocía, ya de ahí para allá, pues todavía América ni al caso, ¿no? Bueno, según nosotros. Pero hasta España era lo que se conocía y él tenía en su mente el ir hasta lo último de la tierra, ¿sí? Hasta ese lado, hasta España. Pero bueno, no hay registro de que él haya llegado. Sin embargo, eso tenía en planes y él les escribe esta carta a la iglesia de Roma por ahí del año 56 después de Cristo, ¿verdad? Casi al finalizar su tercer viaje misionero.
así como que una introducción, como no los conocía a ellos, pero así como que miren, voy a ir a España, voy a pasar por ahí, voy a necesitar de su apoyo, voy a necesitar de su ayuda, ahí me echan la mano, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver un poquito más. Miren, cuando él les está escribiendo esta carta, él estaba ahí en Corintio y ya estaba, repito, al final de su tercer viaje misionero. Estaba a punto ya de regresarse a la ciudad de Jerusalén a llevarse la ofrenda que había estado recogiendo y que luego nosotros vemos por ahí, ¿verdad? Que les dice en las diferentes iglesias, vamos a levantar una ofrenda para los hermanos de allá, ¿verdad? De Palestina, de allá, los pobres que están ahí en Jerusalén entonces él ya tenía esa ofrenda y se las iba a llevar porque se habían empobrecido a causa de una sequía muy intensa que había habido y otros asuntos, pero había habido una sequía intensa. Entonces, eso yo le quiero decir algo, eso afecta a todos, hasta los creyentes. Estamos aquí, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y cosas que impactan en nuestro entorno también nos impactan a nosotros. No sé si están conmigo. O sea, también nos impactan a nosotros. Eso de que es, no, el mundo está en crisis, pero yo estoy en Cristo. Sí, ciertamente estamos en Cristo, pero aún en tiempos difíciles necesitamos ser prudentes en cuanto a la administración de los recursos porque ciertamente afectan, ¿verdad? Si por allá, algún presidente, digamos que el presidente ruso se le amaneció con el caballo atravesado y se quiere aventar un tirito ahí con los japoneses o con alguien, dice, pero eso está lejísimo. Créanme que en el momento en que diga, como en el juego, declaro la guerra en nombre de, ¿se acuerdan de eso? ¿O no jugaron eso? O puros computadoras, todos puros videojuegos. Entonces, si eso ocurriera, créanme que el efecto sería inmediato para todo el mundo por la globalización que existe. Eso iba a desencadenar una crisis económica mundial. Y aunque digan, no, yo estoy en Cristo, a mí no me afecta, verá que sí. Y va a ver que sí. ¿Sí me explico? O sea, a otros niveles, a lo mejor ahí en Navarrotes Doña Irene, a lo mejor todavía no se han dado cuenta de qué está pasando, pero los niveles macro ya pegó y es cuestión de horas, no de días, de horas para que se suelte en crisis. Algo así pasa y todas las casas de bolsa en el mundo, para abajo y bye. ¿Sí me explico? Así de frágil es el mundo y todo eso nos afecta. Bueno, a los creyentes ahí en Jerusalén les había afectado. Bueno, hasta esas fechas el apóstol Pablo nunca había estado ahí en Roma, no los conocía, ¿verdad? A los creyentes de allá. Ya habían oído de él, ¿sí? Y bueno, se piensa que la iglesia de Roma fue fundada por alguien que estuvo desde un inicio en el Pentecostés, en el día de Pentecostés. No fue fundada por ninguno de los apóstoles, ¿sí? No hay un registro de alguien conocido que haya llevado el evangelio a Roma. Sin embargo, por las características que tenía la iglesia, se considera que fue alguien de esos 120 que estuvieron ahí reunidos. O alguien que estuvo ahí, que se formó, vamos, que ahora sí que cuajó su fe a partir de ese momento. Y fue para allá. Entonces, la iglesia en Roma, bueno, Roma era la ciudad más grande que había en el mundo conocido. En aquel entonces habían más de 1 millón de personas. Era la congregación, la iglesia cristiana más grande que había. Era una ciudad en Roma, pues, como vemos en muchos lados, muy llena de contrastes. Habían muchos ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres. O sea, básicamente clase media no existía, eran los ricos, ¿verdad? Y eran los pobres y una gran cantidad de esclavos.
gran cantidad de esclavos. Entonces, usted a lo mejor a lo largo de la historia ha visto ahí cómo después de un tiempo, cómo la iglesia en Roma, cómo se reunían, por ejemplo, en las catacumbas. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha leído acerca de eso? ¿Sí o no? Es decir, hubieron muchos pasajes. Ahorita lo que nosotros vemos a este momento en la ciudad de Roma, si usted se para ahí en la calle, o lo que nosotros vemos así en la calle, está más alto del nivel que estaba antes, porque han sido rellenado. Pero habían lo que se conocían como catacumbas, es decir, redes subterráneas muy chiquitas donde no entraba casi luz, y podía entrar una persona apenas así, y ahí enterraban a los muertos. Sí, eran pequeñas cámaras. Y escuchen bien, muchos creyentes ahí vivieron toda su vida y no salían de ahí. Muy poco, de repente uno salía, conseguían alimentos y los metían y se los llevaban, porque el nivel de la persecución era tremendo, más ahí. Acuérdense que estaban ahora sí que en el ojo del huracán. Sí, las catacumbas eran redes, eran kilómetros de redes subterráneas. Y bueno, eso no estaba ocurriendo en este momento que estaba el apóstol Pablo. No sabemos hasta qué nivel, probablemente ya había algo de esto. Pero bueno, la iglesia ahí en Roma estaba mayormente formada por gentiles, es decir, no judíos. Habían muchos judíos. Es obvio que la iglesia fue empezada por judíos y entre judíos, pero creció muy, muy grande por el número de gentiles, ¿verdad? Debo decir que esta carta, fíjense, a diferencia de muchas otras cartas, o de algunas otras cartas, esta carta no fue escrita con el propósito de corregir alguna conducta errónea o incongruente de parte de los creyentes, como por ejemplo a los corintios, ¿no? Que les dio hasta por duro, les dio Pablo, ¿no? Y obviamente el propósito de las cartas a los corintios era corregir las conductas que tenían, que no parecían ser cristianos. Los de Roma no era corregir conductas equivocadas. Escuchen bien, tampoco era corregir alguna teología extraña o falsas doctrinas que anduvieran circulando. No se sabía de eso. O sea, en general eran creyentes muy sólidos en lo esencial, en la fe en Jesucristo para el perdón de los pecados, pero nunca tuvieron una instrucción apostólica, es decir, como congregación, como iglesia que nació, sí, la fe en Cristo y todo, pero no tenían unos cimientos sólidos. Un entendimiento claro, amplio con respecto a las doctrinas de la gracia. ¿Sí? No tenían problemas de conducta, pero estaban muy limitados con respecto a la enseñanza que estaban recibiendo. Estaban sólidos. Hay testimonios impresionantes, hermanos, de gente que se convirtió, por ejemplo. Es decir, escuchaban el evangelio, escuchaban el perdón de pecados, veían la convicción de los otros y se convertían. Escuchen bien, se convertían. Hubo el testimonio por ahí de una legión de soldados que se convirtió a la legión completa en un día o en un par de días, a causa de un soldado que se había él manifestado como creyente, como cristiano, y pues no sabía muchas cosas. Él tenía muy en claro que el Señor de su vida era Jesucristo, que su vida le pertenecía a Jesucristo, que solamente se postraría ante Él, que iba a servir al César, pero no lo consideraba como Dios, no lo consideraba como el Señor de su vida. ¿Estamos? Sino que él se consideraba un esclavo de Cristo, y él daría su vida por su nación como soldado, pero su conciencia le pertenecía a Cristo. Y cuentan las crónicas que a este soldado, estando en el invierno, pues bajo cero, estaba completamente desnudo, lo desnudaron, porque les obligaban a los soldados a ofrecer sacrificios al César. Vamos a estar viendo mucho acerca de esto. Y él se negó. Dijo, yo honro al César, pero lo honro como
como el emperador, pero no es mi Dios. Y eso era traición, eso se consideraba alta traición, más entre los soldados. Y a este hombre lo desnudaron, a este soldado lo desnudaron bajo cero y todos cubiertos, y pusieron una tina con agua caliente enfrente de él. Y le decían, él ya iba, la hipotermia ya empezaba a hacer efectos, y le decían, solamente niega a Cristo y te metes al agua y ya, libraste tu vida. Imagínense, es una tortura de horas, es una tortura de horas. ¿Sí me explico? Y él prefirió morir. El caso es que murió por hipotermia. Y cuando muchos de los compañeros vieron eso, gran parte de esa legión dijo, wow, esto es convicción. Y muchos entregaron su vida a Cristo a causa de eso, de ver un testimonio tan sólido. Y mandaron llamar a otra legión y los mataron a todos. Otra legión romana mató a una legión romana. Imagínense, ahí los compañeros se ejecutan, pues lo siento, compadre, ¿verdad? Entonces eran gente sólida, era gente de convicciones, pero carecían de instrucción apostólica. Así que el designio de esta carta fue dar a conocer la verdad del Evangelio de la Gracia. ¿Está bien? Y así se llama esta serie. La verdad del Evangelio de la Gracia. Podría ser las verdades también. Algo de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta serie es que en los primeros 11 capítulos vamos a encontrar los fundamentos, las verdades teológicas más profundas del Evangelio. Y en los últimos 5 hay una aplicación práctica de cómo llevar a la práctica todo eso. ¿Está bien? Todo sí está bien. La teología es esta, es correcta, es precisa, se vive de esta manera. ¿Sí? Yo les voy a pedir que vengan por favor a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1 empieza así, empieza muy diferente como otras cartas, pero él empieza diciendo Pablo. ¿Saben lo que quiere decir Pablo? Quiere decir pequeño. Pablo es el vocablo o es la traducción griega de Saulo. ¿Está bien? Entonces dice Pablo, pequeño. Él era humilde, aunque él se está presentando, no está trayendo, no está diciendo Pablo como yo soy un pequeño, no, se está presentando. Y se introduce de esta manera, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Fíjense, siervo de Jesucristo, así se introduce. Esclavo, esa es la palabra de siervo, doulos. ¿Sí? Esclavo de Jesucristo, es decir, como alguien que fue comprado y que le pertenece a quien lo compró. ¿Estamos? Noten, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, a ser enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Y vamos a ver la primera frase, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Como lo acabo de mencionar, un siervo, un esclavo, es alguien que fue comprado por un precio. Es decir, él se está reconociendo que fue comprado ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice siervo, esclavo de Jesucristo. Es decir, el que pagó el precio por mí y que me compró, al que le pertenezco, es a Jesucristo. Pregunta, ¿qué precio pagó Jesucristo? Su sangre. Entonces, él está diciendo que su voluntad está subordinada a alguien. ¿A quién está sometida su voluntad? A Jesucristo. Él está diciendo que tiene un amo, ¿verdad?, de esa voluntad. Él está diciendo que él no hace lo que quiere, que él no hace lo que se le antoja, que él no está ahí, Señor, concédeme mis sueños, sino es, Señor, yo estoy para servirte en lo que tú mandes, en lo que tú quieras, yo soy tu esclavo.
Escuchen bien, muchas veces nosotros decimos, ay, sí, siervos de Dios, y luego hasta se saludan, no, siervo, oh, el gran siervo de Jesucristo. ¿Han escuchado esas presentaciones que hacen de repente hasta con fanfarrias, verdad? Gran siervo de Jesucristo. Es una contradicción. El gran esclavo, ¿verdad? Es un esclavo. Es el escalafón más bajo que existe. Un esclavo no es dueño ni de su voluntad. Un esclavo no determina si vive ese día o si no vive. Es su dueño el que lo determina. Y nosotros no entendemos eso acá en Occidente. Lo más cerca que tuvimos aquí en México y en América Latina es, bueno, de eso cuando vinieron los españoles y que sometieron, ¿verdad?, la Iglesia Católica, pues estableció esclavitud, ¿verdad? Y no decían que eran esclavos, pero simplemente aquí en México y en otras partes de América Latina, bueno, pues fue un saqueo impresionante. Hubo hombres y mujeres que fueron enviados a las minas de plata, de oro, de cobre, ¿verdad? Y ahí nacieron en las minas, ahí crecieron, ahí se reprodujeron y ahí murieron y nunca vieron la luz del sol. Y esa es una esclavitud. Esa es esclavitud. Eso fue lo más cercano que nosotros llegamos a ver. Pero escuchen bien, un esclavo no tiene absolutamente ningún derecho. No hace lo que quiere. En el pensamiento griego, el ser esclavo era algo denigrante. O sea, era lo más bajo y en la idea occidental, póngame mucha atención en esto que le estoy diciendo. Diga conmigo, pensamiento griego. ¿Por qué les digo esto? Porque el pensamiento griego es la raíz del pensamiento occidental, es decir, lo que tenemos nosotros aquí. Mucho de las ideas que hoy en día tenemos se originó ahí. Muchas de las palabras que hoy hablamos se originaron en el griego. Mucho de eso. Hasta hoy en día, en las universidades, ¿sí?, los doctores, ¿se acuerdan que hay pues no sé si es un juramento, cómo le llamen, pero es de quién es? ¿Sí me explico? Y dicen lo que dijo el tipo, ¿verdad? Y así, y como dijo Sócrates, y como dijo Hipócrates, y como dijo esto, ¿verdad? Y son de las primeras cosas que se empiezan a ver en una universidad. Cuando empiezas a hablar acerca de filosofía, ¿verdad? O no sé ahorita cómo les llaman esas materias, ¿verdad? Pero les llaman ética, pero aún se empieza a ver filosofía, es decir, el pensamiento. Y tú vas a ver que toda esa raíz está en Grecia. Es el pensamiento griego. Bueno, dentro del pensamiento griego, que estaba bastante retorcido, por cierto, ¿sí? El ser un esclavo era algo muy denigrante, como hoy en día, ¿verdad? Se exalta tanto aún dentro de la iglesia. Yo quiero que noten cómo dentro de la iglesia y que nos analicemos nosotros a la luz de la palabra, cómo el pensamiento griego nos ha influido aún dentro de la iglesia. Porque ese asunto de tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a esto, es por tu derecho, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, un esclavo, escuchen bien, no tiene derecho, por eso es esclavo, por eso es esclavo. Y el evangelio centrado en el hombre invierte los papeles precisamente, porque está forjado en el pensamiento griego, con la filosofía aristotélica. ¿Sí? O sea, de Aristóteles. Tus sueños, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces se invierten los papeles. Tú eres el centro de todo. Tú eres tan valioso, eres tan importante, eres todo, tú. Y uno dice, oye, ¿de veras, verdad? Y el Señor, y por ti, para que tú y tus sueños, y que seas feliz y todo. Y ciertamente hay una plenitud y hay una felicidad que el hombre necesita, pero que eso se encuentra solamente en Cristo. Por eso dice la palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, el Salmo 16. ¿Están conmigo?
No es mis sueños, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer. Ahí yo me voy a... Es que yo me quiero... ¿cómo dicen? No me quiero desarrollar. ¿Me quiero, cómo es? Me quiero realizar, ¿verdad? Estudié y todo esto y me quiero realizar. Oye, pero es que hay esto importante. No, eso no importa. Yo me tengo que realizar. Tengo derecho. Y hay tanto pensamiento que nos choca y decimos... Pero escuchen bien, ese evangelio centrado en el hombre precisamente es al revés. En esencia, hace a Cristo siervo de uno. No uno a siervo de Cristo. Y el evangelio de la gracia hace al hombre siervo de Cristo. Tú nos hiciste a nosotros, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tenemos memoria. ¿Sí me explico? No, siervo de Jesucristo. En contraste a esto, para los hebreos, el ser siervo de Dios, esclavo de Dios, se consideraba el más alto honor. Fíjense, es impresionante. O sea, dentro del pueblo de Dios, el ser esclavo de Dios, que alguien le dijera, que un hombre le dijera a otro hombre, siervo de Dios, lo estaba honrando, era el honor más alto. Porque escuchen bien, no hay honra más grande que ningún ser humano pueda tener que el ser llamado a ser hijo de Dios, a ser ministro de Dios, a ser siervo de Dios, a ser un servidor de Dios. No hay honra más alta. No, les voy a decir algo, no hay trabajo más importante que predicar el evangelio. Dígame cuál es el trabajo más importante y el mejor pagado que pueda haber. Ese trabajo es temporal, ¿sí? Y punto. En tanto el patrón celestial, ese paga mejor eternamente. Quiero que vean la perspectiva desde dónde lo está viendo Pablo y cómo se los está planteando precisamente a ese gran número de creyentes que, debo decir, en su inmensa mayoría eran esclavos. Sí, hay muchos registros de que había gente muy prominente que se había convertido a Cristo, ¿verdad? Sí, hay testimonios muy tremendos. No recuerdo el nombre de una hermana, pero que era pues de las copetonas de la sociedad, de la High Society de Roma, ¿sí? Iban a comprar a las boutiques y todo ese rollo, y se convirtió a Cristo. Entonces la persiguieron y a quitarle todos sus bienes, y todo lo que ella pudo rescatar fue para sostener por quién sabe cuánto tiempo a un montón de creyentes, y renunció a vivir en su palacete para vivir en las catacumbas, porque estaba esperando una mejor ciudad, una mejor casa que la que tenía ahí de mármol blanco. ¿Están conmigo? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, para Moisés, para Josué, para David, todos ellos, para los profetas se les llamaban siervos de Dios, y bueno, para Pablo, todo creyente es un esclavo de Cristo. Desde ahí lo empieza a ver él, ¿verdad? Es decir, cada creyente le pertenece totalmente a Cristo. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo aquí? ¿Parcial o totalmente? Bla, 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 bla. ¿Verdad? Con una lealtad total a Cristo, con una sumisión total, obviamente en conciencia, escuchen bien, de que uno está subordinado a la persona más buena del universo. O sea, a la persona que podamos decir, mi amo es la persona más buena del universo, es la persona más justa, es la persona más bondadosa, nadie puede cuidar mejor de mí que él, es la persona más santa, es la persona más perfecta, es la persona más llena de virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tengo ningún problema en sujetarme a él. Mi sumisión a él no es una sumisión gravosa,
con gusto me someto a una persona así. ¿Usted no? La razón por la que muchos no se someten es que no lo ven así. Pensamiento griego. Rendir la voluntad amorosamente a aquel que nos compró es precisamente el efecto de comprender en plenitud las verdades del Evangelio de la gracia. El saberse amado por Dios es la respuesta lógica de un corazón humilde. ¿Está bien? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo les deja en claro que él no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en los términos de aquello que Dios quería que él hiciera. ¿Cómo piensa usted? Señor, venga tu reino y hágase mi voluntad. Quiero hacer esto y esto y esto, te pido que me ayudes. O llegamos, Señor, ¿qué quieres tú que hagas? ¿Por dónde que yo haga? Debo de hacer esto, nos tenemos que ir por ahí, avanzo o me espero, no escucho, voy a avanzar, pero si estoy avanzando y no he escuchado bien, bloquéame, Señor, no importa. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cuál es nuestra actitud de vida delante de Dios? Escuchen bien, en el día a día, porque le voy a decir algo. La persona más ausente no quiero decir la mayoría, no sé si decirlo o no. Ya lo dije, bajita la mano, ¿verdad? Pero en un buen número de las decisiones trascendentes e irrelevantes que tomamos en nuestros días, la persona ausente en ello es Dios, es Jesucristo. Y no estoy diciendo, ay Señor, porque luego se traslada esto a espíritu flautico, ¿no? Ay Señor, hoy ¿qué comeré, Señor? ¿Será tortillas de maíz o tortillas de harina? ¿Tú qué piensas, Padre? Oye, ¿y qué quieres? ¿De la nieve de yogur de fresa o de vainilla? Nada más hay de esas dos. No sé, permíteme, voy a orar, voy a ver qué dice. Padre, ¿de qué sabor pediré? El Señor por acá, pues de lo que quieras, hombre. O a lo mejor te dice fresa, o sea, ¿por qué hablas así? ¿No? No sé si me explico. Pero hay muchas otras cosas. Chavos, ¿qué voy a estudiar, Señor? No es que quiero estudiar. Padre, ¿qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que estudie? ¿Quieres que trabaje en esto? Quiero dedicarme a ti. ¿Cómo lo voy a hacer mejor? ¿Qué planes tienes para mí? Es una oración muy diferente al Señor. Yo ya visualicé. Yo declaro que. No sé si me explico. Pero ¿cuáles son tus planes para mí? Porque entiendo que tus planes son mejores. Entiendo que tú eres más inteligente que yo, ¿o no? Eres más sabio que yo. Tú sabes. Entonces tú dime, soy tu siervo, yo te voy a obedecer. Pues fulanita cosa, pero es que eso no es mi fuerte. Bueno, a lo mejor pues tú no te preocupes, si Dios te está diciendo que sea por ahí, y eso en donde Dios te está llamando no es tu fuerte, pero Dios te está llamando a eso, Dios te dará la gracia para sacarlo adelante. Entonces la gloria no será tuya, porque entonces no lo estás haciendo porque esto es mi fuerte. Entonces podrás decir, no es mi fuerte, pero es obvio que el Señor lo hizo. A Él sea la gloria. ¿Están conmigo? Y dice, llamado a ser apóstol. Fíjense, llamado. No se autodenominó apóstol. Él simplemente respondió. Soy siervo de Jesucristo, y después que dice, llamado a ser apóstol. Esa palabra apóstol no está indicando que Él les está diciendo, yo soy el apóstol, mándenme las ofrendas para acá, ¿verdad? Como hoy en día andan un montón de cazacabezas ahí. Yo te doy mi cobertura y tú me das tus dineros. Tienes tantos, te toca de a tanto para este ministerio apostólico, y empiezan con unas demandas
absurdas, ridículas, ofensivas. Tengo un amigo, pastor, que invitó a... Bueno, todavía no le caía bien el 20, ¿verdad? Ya se le empezaron a cruzar los cables con eso. Pero todavía no lo entendía muy bien todo este movimiento. E invitó a una conferencia que tenía, un evento que tenía él por ahí, a un gran siervo de Dios. Sí se entiende el sarcasmo, ¿verdad? Y la ironía. A un gran siervo de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues lo quiero invitar, hermano, por acá, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él le dijo, ¿y cuántas predicaciones van a ser en donde yo voy a estar? Y creo que eran 3, algo así. Él venía desde América del Sur, este tipo. Él dijo, muy bien, yo requiero una ofrenda de $6,000 por predicación. ¿Y qué creen que dijo el otro? Y voy, y yo voy con gente, entonces tú le vas a pagarlos. Miren, no se los voy a hacer larga. Cuando llegó al aeropuerto ahí en la Ciudad de México, traía como 15 personas. Dice, tú les vas a pagar a todos. Y los quiero en hotel, o sea, 5 estrellas. No es así como que metes a 4 en cada cuarto, cada quien. Y, oiga, hermano, pues es que, dice, ¿no merezco eso? ¿No merece eso un apóstol? Escuchen bien, esa es la actitud de esos fanfarrones, ladrones, pandilleros. Que esos son unos pandilleros del evangelio. Asalta incautos. ¿Y qué le dijiste? No, pues ya estábamos ahí con la misma viada, mano. No sé, para empezar, bueno, ya, bye, seguimos. Entonces, aquí cuando Pablo está, si no me voy a ir por ahí, no tiene, ¿verdad que no tiene caso hablar de eso? Ya sabemos que son unos pandilleros, muchos de ellos. O sea, no hay rasgos de humildad. Y en un apóstol, escuchen bien, una característica, un rasgo de carácter es precisamente humildad. Entonces, por ahí, yo les había comentado, ¿verdad?, que muchos de ellos tienen todo de lobo, ¿se acuerda? Tienen las patas del lobo, ¿verdad? La cola del lobo, las orejas del lobo, los ojos del lobo, la nariz del lobo, el hocico del lobo. ¿Ok? No, aquí está hablando de... soy apóstol, pero no para decir yo, sino lo que le está diciendo un apóstol es alguien enviado con un mensaje. O sea, les está diciendo, soy enviado de Jesús para traerles un mensaje del Señor Jesucristo. Yo no traigo mi mensaje. ¿Está bien? O sea, esa palabra tenemos que entender en esencia que la palabra apóstol no es una jerarquía eclesiástica, hermanos. Describe la naturaleza de una persona, de un enviado, ¿verdad? Entonces, el vocablo apóstol aleja la mirada de la persona, del apóstol, para centrarla en el que lo envió. Cuando un ejército, miren, déjenme ponerlo así. Cuando un país entra en conflicto o simplemente entra en conflicto con otro país, ¿a quiénes manda ese país? ¿Quiénes son los que van a darse de catorrazos? Los soldados son una especie de apóstoles. Ellos les llegan a decir, aquí traemos un recadito. ¿Y a quién ven? ¿El nombre de la persona? ¿Él es el importante? Es decir, si un soldado, escuchen bien, si un soldado, vamos a decir que un grupo de soldados norteamericanos de repente se meten, porque estamos aquí, no sé qué tanto sea una bendición tenerlos de 2,000 kilómetros de frontera con ellos, ¿no? Pero si se meten por ahí, un grupo de soldados, y sin permiso, ellos se agarran y se meten. Nadie les dio la orden, ellos se metieron. ¿Con quién se desata un conflicto? ¿Con ellos? ¿Con el país?
porque ellos están representando, o sea, uno los ve a ellos, pero dice Estados Unidos, no dice Michael Jackson, ¿verdad? O sea, no dices el nombre del soldado, ni lo conoces, pero ves que trae la bandera y ves que es de ese país. Eso es lo que está pasando. Dice, yo soy un enviado de Cristo, soy un apóstol del Señor Jesucristo. Y después dice, ¿para qué es enviado? Lo recalca, apartado para el evangelio de Dios. Digan conmigo, apartado, y enfatice, para el evangelio de Dios. Ok, es para el evangelio de Dios. Es decir, el mensaje del evangelio que Pablo iba a proclamar es la palabra autorizada por Dios. Escuchen bien, aquí sí aplica el declarar. Aquí sí declaro el evangelio. Aquí no, pero no, entienda bien, declarar aquí no es yo declaro que esto se va a hacer así porque yo lo digo, yo lo establezco, yo lo decreto. O sea, no. Aquí sí cabe el declarar, pero no mis ocurrencias. O sea, yo vengo a declarar el mensaje que se originó en Dios. Eso es lo que hace un apóstol. Y eso es lo que les deja claro. Yo no traigo el mensaje no es mío, yo simplemente soy el más pequeño, soy un esclavo del Señor Jesucristo. En esa soberanía Él me llamó para enviarme con un mensaje que se originó en Él. Entonces yo les vengo a traer el mensaje de Él. ¿Se fijan cómo cambia el asunto? O sea, el hecho de entender bien las palabras que están escritas, ¿verdad? Entonces les deja bien claro, el origen del mensaje no es mío, se origina en Cristo, se origina en Dios. En Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, así empieza. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, no es el mensaje de no sé qué, no es la nueva revelación. Ya tuve una revelación, ya tuve una nueva visión, ya tuve un nuevo entendimiento. Bueno, sí, todo esto quedó claro, pero no ahora, ¿verdad? Como alguien se levantó hace un par de años por ahí. No, es que hay un mensaje oculto en el mensaje de Cristo, así como que estaba encriptado, pero ya lo descubrí. Órale. O sea, pasaron 2000 años con el mensaje encriptado y Él lo descubrió. No, es tan sencillo. Otra vez, fíjense bien la secuencia. Pablo, pequeño, soy el más pequeño, no tengo problema, no busco grandeza. Soy un siervo, para mí es un honor servirle a Cristo. En su soberanía, Él decidió salvarme, pero también llamarme y a enviarme con su mensaje, con un mensaje que se origina en Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Y aquí en el versículo 2 reafirma, dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Sí está viendo su Biblia o no? Vean su Biblia, por favor. ¿Sí la traen, verdad? Bueno. Dice, el cual, es decir, el mensaje, el evangelio, Él había prometido por sus profetas en el libro del Mormón, en el Atalaya, en el Una vida con propósito, ¿sí? En el Saca el campeón que hay en ti. ¿En cuál? ¿En dónde se había prometido el evangelio? En las escrituras. Entonces, dense cuenta, no es un mensaje nuevo. Es más, ahí les va esta como regla, ténganlo como regla. Toda nueva doctrina, ¿verdad? O nueva revelación no es bíblica. Toda nueva doctrina, toda nueva revelación no es bíblica. Usted se va a dar cuenta de que muchos de los movimientos que hay hoy en día surgieron en base a una revelación. No es que tuvimos esta revelación. Y algunas de ellas tienen un par de 200, 300 años, cuando mucho. 200 años que se originaron, 180 años por ahí. Y se originaron fundamentados en nuevas revelaciones. Por mencionar algunos de ellos, ¿sí? Mormones, testigos de Jehová, Iglesia Apostólica.
se originó en una doctrina nueva, no en el cristianismo histórico, sino en una base de una nueva doctrina. Hay muchísimas más. Digo, ni qué mencionar de la iglesia de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como regla, toda nueva doctrina o revelación no es bíblica. No tiene el suficiente sustento. Entonces noten cómo siempre un verdadero apóstol siempre tendrá como base y hará referencia a las Escrituras. Siempre dejará en claro que él no trae un mensaje nuevo, una idea nueva, una revelación nueva. Siempre se apoyará en las Escrituras. Ustedes ven siempre a los apóstoles refiriéndose a las Escrituras. Ustedes siempre ven al Señor Jesucristo, nuestro apóstol, ¿sí?, refiriéndose a las Escrituras. De hecho, es quien más la cita. No, a partir de aquí yo le doy esto y tenemos esto, y ahora yo agarro esto y lo saco de acá. No, usted haga eso y ya descontextualizó todo el asunto y ya creó una nueva doctrina descontextualizada. Esa nueva doctrina puede haber surgido de una buena intención, pero de una ignorancia, y llevará al error, y llevará a conductas inadecuadas, y llevará a conductas fuera de toda razón cristiana. ¿Están conmigo? Ahora fíjense aquí, en este caso para los lectores judíos, porque habían creyentes judíos, los primeros creyentes, incluso en la iglesia en Roma, eran judíos. Pero Pablo para ellos les deja claro, ¿verdad?, de que no piensen que el evangelio es así como que, oigan, no es algo nuevo, no es algo carente con relación a la herencia espiritual que ya tenían. Le está diciendo, está mencionada en los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, hay pasajes muy claros que fueron dados con respecto al evangelio. Hay pasajes que fueron tan específicos con respecto a la persona de Cristo, al nacimiento. Miren, a eventos tan en particular de Cristo como el hecho de que antes de entrar a Jerusalén iba a entrar montado en un burrito que nadie había montado. Así de preciso es Dios. Así de precisa es la profecía bíblica. Así de precisa. Que nacería de una virgen. Muchísimas promesas y profecías acerca de la persona de Cristo. Y todas esas promesas se han cumplido. ¿Estamos? El justo por la fe vivirá. ¿Creen que eso se originó en el Nuevo Testamento? Pues para nada, eso está en Habacuc. O sea, queda muy claro que les está diciendo, ese mensaje que es de Dios, que se origina en Dios, no es algo nuevo que les estoy trayendo. Pueden corroborarlo en las Escrituras. Todo lo que les voy a decir, en otras palabras, miren, les dice Pablo, todo lo que les voy a decir con respecto a este mensaje que he sido enviado a predicarles, ustedes lo pueden corroborar en las Escrituras. Están en las Escrituras, no es algo nuevo. Y eso es muy importante, hermanos, que ustedes corroboren todos los mensajes, no nomás porque ya lo escuché y ya, es que fulanito dijo, bueno, ¿y si se equivocó? Y no es de que uno vaya ahí a las Escrituras y verle con una actitud escéptica. Es para corroborar nada más. Vengo buscando y Señor, tú háblame. Miren, yo como pastor de ustedes, bueno, de los que se congregan aquí, yo tengo la responsabilidad, tengo la obligación delante de Dios y delante de ustedes de exponerles las Escrituras. ¿Están de acuerdo? No hay otra labor más importante que yo pueda hacer o que nosotros podamos hacer como pastores. No hay otra manera en que les podamos discipular de una manera más efectiva que exponiéndoles las Escrituras. No la hay. ¿Están conmigo? Pero ustedes necesitan
en lo íntimo, en lo diario, porque yo no estoy con ustedes todos los días. Dios los ha librado de eso. Y a mí también. Gracias. Escuchen bien, pero de Dios no se libran. Y somos discípulos de Cristo. Y con Él estamos las 24 horas. Y si somos creyentes, tenemos su Espíritu Santo viviendo en nosotros y tenemos su palabra. Vayamos a su palabra todos los días y Él nos hablará y todo estará en armonía, ya lo verán. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Qué bueno. Versículos 3 y 4. Fíjense, aquí como que pone otro remache, ¿no? Aquí les pone otro remache. Les dice, ok, soy apóstol, enviado con un mensaje que se origina en Dios, que ya les fue anunciado por los profetas. Dice, evangelio que se refiere a su Hijo, o sea, todavía más específico, como que lo va haciendo, ¿no? Más específico. Evangelio que se refiere, ¿qué quiere decir que se refiere? Que habla acerca de la vida, de la obra de su Hijo. ¿Quién es el que estaba profetizado desde un inicio? El Hijo. La primer promesa mesiánica es acerca de Cristo. Génesis 3:15. ¿Sí? Que nos iba a ser provisto un Salvador nacido de una virgen. La promesa del Salvador, la primer promesa con respecto a la redención del hombre es Cristo. Él es nuestra redención, Él es nuestra salvación. Todo el evangelio es acerca de Él, no es acerca de nosotros. Todo el evangelio es acerca del valor de Cristo, no del valor de nosotros. Todo el evangelio es para mostrar el valor de Cristo, la grandeza de Cristo, la belleza de Cristo, no el valor y la grandeza de nosotros. Todo es acerca de Él. ¿Acerca de quién se refiere el evangelio? Se refiere a su Hijo y dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, como hombre. Ahorita me voy a detener tantito ahí, no mucho. Dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Miren, en este pequeño párrafo, Pablo describe impresionantemente la Trinidad. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. No modalidades. Está hablando personas a la vez. Así, aquí. El evangelio que se refiere a su Hijo. Es decir, Dios, el Padre. ¿Y a quién se refiere el evangelio? A su Hijo. O sea, es otra persona, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, del linaje que era David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, Hijo del Padre, según el Espíritu de santidad. Es el Espíritu Santo, Espíritu de la gracia, Espíritu de Cristo, es la misma persona. Cuando usted ve eso, Espíritu de gracia, Espíritu de Cristo, Espíritu de santidad, Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la divinidad. Dice, por su resurrección corporal como hombre de los muertos. Entonces, escuchen bien, la implicación de los relatos de la descendencia davídica de parte del Salvador, en primer lugar, es el cumplimiento de una promesa hecha a David. O sea, aquí está diciendo, ni más ni menos, está dejando en claro la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque Dios le prometió a David que de su descendencia, es decir, le prometió al rey David, ¿se acuerdan? Que su descendencia estaría para siempre en el trono. Que le iba a dar un rey de su descendencia para que reinara sobre todos para siempre. Está hablando de Cristo. Es descendencia de David. Y si usted va al libro de Mateo, usted se va a dar cuenta acerca de las descendencias. Por eso es importante, es porque es un hecho legal, escuchen bien, la descendencia es un hecho legal.
No es un hecho natural, es un hecho que tiene que ver con legalidad. La legalidad de Dios. En primer lugar, la fidelidad de Dios. Le promete a David que él tendría un heredero, un descendiente de él, que sería rey para siempre. ¿Sí? Y en Isaías lo vemos también. Dice, y tu reino es eterno, su reino no tendrá fin. El principado de su hombro será. ¿Está bien? Y ahí vemos mucho de esto. Dice, entonces tenía que ser como hombre, porque se encarnó, nació de una virgen. ¿Está bien? Y nosotros vemos en la descendencia, por el lado de María, ¿quién era el tatarabuelito de María? El rey David. Era descendiente de David. Póngame atención en esto. José, que no era el padre biológico. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Cómo concibió la Virgen? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dice, por lo tanto será llamado Hijo de Dios. Pero en su descendencia, en lo natural, María era descendiente de David. Pero escuchen bien, José también era descendiente de David. Pero aquí es en donde viene el hecho legal. José le dio su nombre a Jesús para hacer legal esa promesa. ¿Está bien? Porque resulta que el que da el nombre a la descendencia no es la mujer, es el hombre. Entonces, bueno, pues sí es hijo de Dios, pero si José hubiera dicho en él, yo paso, mano. Quién sabe quién sea. No me dices que fue el Espíritu Santo, sí, cómo no. Sin embargo, era un hombre justo. En principio dice que era un hombre justo que no quiso infamarla y buscaba la voluntad de Dios, y Dios le habló y le dijo, hey, tranquilo. O sea, sí tenía sus dudas, pero dijo, se guardó. ¿Se fijan? Ahora sí que qué hombre, ¿eh? Qué hombre. Imagínate. O sea, qué integridad, qué hombre. Yo casi les diría, vamos a darle un aplauso a José, ¿verdad? Pero a mí se me hace un cuate impresionante, aunque no se habla mucho de él. Ese solo hecho me deja ver las agallas que tenía. Y decidió darle su nombre. ¿Sí? Pero escuchen bien, él quería hacer la voluntad de Dios. Dice que era justo, era un hombre que buscaba a Dios, y Dios le habló. Porque todo aquel, dice, que quiere hacer la voluntad de mi Padre, me escucha. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Dios le va a hablar. Ay, pues es que yo no entiendo cuando Dios me habla. ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios o quieres acomodar tu voluntad y usar a Dios en tu voluntad? ¿O quieres que Dios te use en su voluntad? Pues son dos casos totalmente distintos. Si quieres que Dios te use en su voluntad, Dios te hablará. Si quieres usar a Dios para hacer tu voluntad, prepárate para el silencio. Porque oirás mil cosas y podrás decir que te habló Dios, pero Dios no habló. ¿Están conmigo? Entonces fue un hecho legal, le dio ese nombre. A eso se refiere esa descendencia davídica, ¿sí? Por la madre, en lo natural, porque ahora sí que salió de su vientre, tenía sus moléculas, ¿sí? Tenía su sangre, pero no la del hombre. Pero legalmente tenía la del hombre. O sea, legalmente tenía el nombre del hombre, descendiente de David. Luego entonces la promesa estaba cumplida. ¿Están aquí conmigo? Y esa expresión, bueno, según la carne implica que el Señor es más que un hombre, ¿verdad? Las palabras significan humanidad. O sea, si Cristo fuese solamente hombre, pues no podría ser nuestro Salvador. No sé si lo alcanzan a ver. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, y es aquí en donde patinan muchos, y es aquí exactamente en ese punto en donde el diablo ha tratado
de desvirtuar mediante falsas doctrinas la naturaleza divina del Hijo de Dios. Porque quítale a Cristo. Miren, si Jesucristo no hubiese sido hombre, entonces no nos podría redimir. Y si no hubiese sido Dios, tampoco nos podría redimir. Y eso es en donde se han centrado muchos. Eso es lo que decían los gnósticos. Jesucristo no vino en carne. Por eso el apóstol Juan les dice, si alguno no confiesa que Jesucristo vino, que el Hijo de Dios vino en carne, no es de Dios, es un anticristo. Con eso dice, no necesitas mucho, nomás ve a ver qué dicen. Confiesan que Jesucristo vino en carne. No, pues que sí, está bien, es el Hijo de Dios. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que no. Y otros dicen que Él no es el Hijo, que es el modo Hijo, pero que es la misma persona. No es la misma persona, es la segunda persona de la divinidad, no está en modo. Entonces seguimos avanzando. Cuando nosotros decimos Jesús, el Hijo de Dios, bueno, pues ciertamente Dios tiene muchos hijos. Nos llama a los creyentes que somos hijos. Ahí en Job dice a los ángeles, les llama que son sus hijos. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Escuchen bien, cuando habla de Jesús como el Hijo de Dios, habla como el unigénito. La palabra en el griego para unigénito es monógenes, es decir, solamente los genes de Dios. ¿Está bien? O sea, ya lo biólogos, ya lo entendimos mejor, porque todos son así medios científicos aquí ustedes. Entonces, fíjense bien, cuando el Señor se refirió a Dios como su Padre, ¿se acuerdan que hubo por ahí una escaramuza ahí con algunos fariseos y todo esto? Y que se rasgaron literalmente las vestiduras porque Él les dijo, mi Padre es Dios y el de ustedes no. ¿Se acuerdan? Yo soy el Hijo de Dios. Ellos entendieron que con eso Él estaba afirmando que era igual a Dios. Entonces por eso le dijeron blasfemo, porque ellos se decían hijos de Dios, pero cuando Él se dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, dijeron blasfemo. ¿Te haces igual a Dios? Me dijo, soy. Antes de que fuese Abraham ya había sido yo. ¿Y cómo? ¿No tienes ni siquiera 50 años y ya has visto a Abraham? Antes de que él fuera yo ya era. Yo he estado toda la eternidad. O sea, sí, bueno, sí, hay más pasajes al respecto. Hebreos 1, del 1 al 4. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí me aguantan hora y media más? Yo soy el que no va a aguantar, ya la garganta ya no me da para más. Pero sí terminamos. Nada más me falta, nomás que acabe. ¿Está bien? Hebreos 1, del 1 al 4 dice, Dios, fíjense bien, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿se fijan cómo va todo perfectamente amarrado? En otro tiempo habló por los profetas, por las escrituras, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, las escrituras hechas carne, el verbo hecho carne. El verbo se hizo hombre. Ahora el que nos estuvo hablando, entonces ya no nos sigue hablando por medio de las escrituras. Sí, es que el Señor Jesucristo son las escrituras hechas carne. Por eso yo tengo mucho problema con todos aquellos que dicen Cristo y Jesús, sí, pero tu palabra no. No los puedes desasociar, no los puedes separar, no puedes quitar a uno del otro. Es el verbo hecho carne, la Biblia lo dice. ¿Estamos? Dice, a quien constituyó, al Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pongan atención.
Pongan atención a esto. ¿Quién es el creador? Por medio de quién el Padre hizo todas las cosas. Por medio del Hijo. Por medio de su palabra. Y Dios dijo. ¿Ok? Es decir, Cristo mismo es el mensaje. Entienda por favor esta parte. Jesucristo mismo son las Escrituras. Por medio de Él, así mismo, es decir, Dios mismo, por medio de su Hijo, por medio de su palabra, hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, es decir, el Hijo, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Jesús está por encima de todos, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el mensaje mismo de Dios. Si recapitulamos todo otra vez, yo soy el más pequeño, soy un esclavo de Jesucristo. Y Él me llamó a mí por su voluntad, por su soberanía, por el puro afecto de su voluntad. Y me apartó, me llamó a ser apóstol y me apartó, me llamó a ser un enviado, me apartó para que anuncie el evangelio que se originó en Dios, que lo anunciaron los profetas, que se trata acerca de su Hijo. ¿Se fijan? Versículos 5 y 6. Por medio de Él, ¿de quién? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado. ¿Quién nos salvó? ¿Por medio de quién recibimos la gracia? ¿Por medio de quién recibió el hombre la ley? Por medio de Moisés. ¿Por medio de quién recibió el hombre la gracia? Por Jesucristo. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado, ¿verdad? Y aquí se está refiriendo no nada más la salvación, sino el apostolado como un don, como algo gratuito. Escuchen bien, no como algo que corresponde a algún mérito. Porque hay quienes estudian para apóstoles. ¿Sí sabía eso? O sea, yo ya terminé mi curso, yo voy a estudiar para pastor. Y ya me gradué como pastor porque fui al seminario bíblico de no sé qué. Permíteme tantico, tantico, ¿verdad? Bueno, eso es para los hermanos de Centroamérica y de las Antillas que nos escuchan por ahí. Pero escuchen bien esto, ¿cómo lo planteo? Yo no puedo ir a un instituto bíblico y decir, ya estudié para pastor, ya soy pastor, ya me gradué de pastor. Ningún hombre puede constituir a otro hombre, ni como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Eso es un llamado que es por la gracia de Cristo. Es algo que Cristo habilita. Es algo que está fuera de todo mérito del hombre. Porque de repente ya estudiaron 2 o 3, y estudiaron es un decir. Algunos sí estudian, pero de repente fueron a un seminario, a un instituto bíblico, y por ahí medio cursaron 2, 3 materias. Medio entienden un que otro versículo. Y digo medio entienden un que otro versículo. Y ya terminan y ya se sienten, ya soy ministro, ya me gradué como ministro de Jesucristo. O sea, ya me siento con el mérito, ahora sí denme una iglesia. Nada más alejado. Aquí la gracia y el apostolado es que se recibe el llamamiento de gracia. Así como la salvación es sin mérito alguno, escuchen bien, ninguno de los que servimos tenemos méritos para servir.
Ninguno hacemos méritos, hay que hacer méritos. Así que si por ahí tiene en la parte más recóndita de su cerebro, voy a empezar a hacer algo para hacer mérito delante de los pastores, para que me llamen a servir, mire, pierde su tiempo. Pierde su tiempo. No pierda su tiempo. Mejor arrepiéntase de su carnalidad y vuélvase al Señor. ¿Sí me explico? Porque no es por ahí. El Señor le dará la gracia en su soberanía y lo pondrá a servir seguramente, porque en el reino de Dios el que no sirve, así se la saben ese proverbio, ¿verdad? Está en primera de Violeta esa, porque fue la que contestó ahí. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado. Escuchen bien, ese para indica propósito, indica un objetivo, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Es decir, hemos recibido la orden de llevar el evangelio a todas las personas, a toda nación, para que obedezcan por la fe. ¿Está bien? Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Dios, hermanos. Cuando se nos predica el evangelio, es una manera en que Dios nos está llamando a ser de Él. Cuando le predicamos a la gente, le estamos predicando, lo estamos llamando a que sean de Dios, a que se vuelvan a Dios. Dios los quiere adoptar, les quiere dar su vida a todo aquel que cree, a todo aquel que puede poner su confianza por la gracia en el Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces el evangelio nos separa siempre, ¿verdad? No para el privilegio, no para la gloria personal, no para el orgullo, sino para el servicio, para el amor. Para eso nos separa. Eso es lo que nos habilita. Fuera del evangelio no podemos vivir una vida en agrado a Dios. Fuera del evangelio, si el Señor no nos aparta para Él por medio del evangelio, no te puede usar. No nos podría usar, porque no le perteneceríamos. Y Dios es respetuoso. Entonces, por la fe, obedecemos el evangelio. ¿Está bien? Vámonos perfilando para el final. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Aquí se refiere a todos los habitantes de Roma. A ver, aquí, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta figura literaria? Los apuntes, ¿qué onda? Esta es una sinécdoque que representa el todo en una parte o una parte en el todo. Cuando dice a todos los que estáis en Roma, se está refiriendo no a todos los habitantes de Roma, sino a todos los creyentes que estaban en Roma. ¿Ok? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Y qué es ser santo? ¿Andar con una aureolita? ¿Con la Biblia casi debajo del brazo, así como tipo desodorante? ¿A qué? A ser apartados para Él, para el uso exclusivo de Él, a ser esclavos de Él, para lo que Él quiera. Si me quiere usar, está bien. Si no me quiere usar, no tengo problema. Soy de Él, soy apartado por Él. ¿Están conmigo? El asunto es de que Él sí usa a los suyos, porque esa está en su naturaleza, servir. ¿Están conmigo? Llamados a ser santos. Y después termina, esta expresión es maravillosa. Aquí está terminando todo lo que vimos. Escuchen bien, solamente es un saludo que hizo Pablo. Fíjense, llevamos más de una hora, yo creo, ya aquí en la... Sí, ¿verdad? ¿Hora y cuarto? Tómala. Y falta todavía la conclusión. Nada más en la salutación. Y les dice, gracia y paz a ustedes, a vosotros, de Dios nuestro Padre. Gracia y paz. Este era un saludo cuando entre los gentiles, entre los griegos, acostumbraban a decir gracia o charis, a saludarse. En lugar de jai, no. Es charis, ¿sí? Para decir gracia. Pero entre el pueblo, entre los judíos,
¿sí? Se saludaban como paz o shalom. Entonces les está diciendo gracia y paz. Todos cabemos aquí. A todos nos ha llamado a ser uno mismo. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de esta expresión, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, el teólogo Juan Calvino dice lo siguiente con respecto a esa frase. Dice, el apóstol muestra de una manera bella y ordenada lo que debemos estimar entre nosotros. Número 1, que el Señor, por su dulzura y bondad, nos ha recibido en gracia y amor. Ese es el comentario de él. En primer lugar, Él nos ha recibido por su dulzura y bondad nos ha recibido en gracia y amor. 2, que nos ha llamado por esa gracia. 3, que nos ha llamado a santidad. Mas por todo eso no debemos glorificarnos, sino convertir en deber el seguir esta vocación, puesto que el llamamiento es de Dios. Es decir, Dios nos llamó ¿a qué? A ser santos. Dios nos llamó a ser de Él. ¿A qué me tengo que dedicar yo? A ser de Él. A conducirme como Él me está llamando. Fíjense qué tremendo. Gracia y paz tengan todos vosotros, ¿verdad? Entonces, de todo lo que pueda haber deseable, lo más que Dios nos sea propicio y favorable, no hay nada más que podamos tener. Escuchen bien, una persona puede tener todos los bienes de este mundo, pero no tener el favor ni la paz de Dios. Hay un montón que tienen mucho y no pueden dormir. No pueden dormir. ¿Sí? Yo he escuchado algunas declaraciones, póngame atención, no voy a decir el nombre, pero una me llamó mucho la atención porque es uno de los hombres más ricos del mundo. Y vive él. Él dijo, le preguntaron que si él era feliz siendo quien es, ¿no? Y él dijo no. Fíjense, uno de los hombres más ricos del mundo, si no es que el más rico del mundo. Dijo no. Alguien pudiera pensar, pues teniendo toda la lana del mundo, más rico que varios países juntos. Fíjense, ¿eres feliz? No. Tengo la capacidad de tener lo que quiera de este mundo y no soy feliz. No sé qué daría, dijo, por poder dormir una noche de corrido. ¿Qué hule? A veces algunos de nosotros no podemos dormir toda una noche de corrido por la ladradera de perros que hay ahí en el barrio. ¿No? O que ya pasó aquel con el escape abierto y no sé qué. O a veces tenemos etapas difíciles, ¿no? Pero pues que a su amado dará Dios el sueño, dice la palabra, ¿verdad? Y hay 2 que 3 aquí que son muy amados por Dios, porque les da un sueño que hasta en la predicación se duermen. Entonces yo digo, ay Señor, pues son muy amados, ¿verdad? No me agüito cuando se me duermen aquí, digo, pues es que son amados de Dios y a ellos se les manifiesta eso, ¿verdad? Entonces concluimos. Todos los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Bueno, hemos sido adquiridos por la sangre de Cristo, ni más ni menos, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser testigos de su poder salvador. ¿Sí sabía eso? A eso hemos sido llamados, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y hemos sido llamados a estar aparte, no enredados en los asuntos del mundo. Y no estoy diciendo esto que tienes que trabajar y vete a meter un monasterio, no estamos hablando de eso.
pero no estar enredados con el pensamiento y con el sistema de vida del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos de pensar como el mundo piensa. Ya estaremos hablando más de esto. Pablo habla del evangelio de Dios, es decir, la narración, el relato de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. De eso se trata el evangelio. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Verdad? No es el relato de mi vida. Miren, hoy en día, ya estoy terminando, pero hoy en día se confunde mucho esto. Sí, estoy yendo a visitar a fulanito tal y le llevo la palabra de Dios. Sí, le estoy llevando la palabra de Dios. ¿Alguien ha escuchado eso? Al 2, 3, yo sé que lo han dicho, pero bueno, ya están aprendiendo. Y a veces se confunde sí, ya se le está compartiendo la palabra con le estoy dando mi testimonio. Ya le hablé la palabra, ya le di mi testimonio. Nuestro testimonio personal no es la palabra de Dios. Es más, nuestro testimonio personal puede ser usado como una ilustración por ahí, como una salpicadita, pero no es el mensaje. Y en muchos sectores de la iglesia evangélica, la experiencia y el testimonio personal se ha constituido como el centro del mensaje. Por eso son unas vidas bien inestables, cualquier temblorcito y para abajo. Y es que no sentí, es que no siento a Cristo. ¿Y quién te dijo que tenías que sentir? Es que el que lo está diciendo dijo que lo tenía que sentir y yo no sé, porque yo no he sentido. Aquí no es de sentir, aquí es de creer lo que Dios ha hecho. Y creer me dará el sentir, y a veces sentiré y a veces no, a veces estaré más sensible que otras veces. A veces uno está más sensible a una misma cosa que a otras, ¿cierto o no? ¿Cuántos de repente están más sensibles a un momento de adoración íntima, por ejemplo? ¿A cuántos les pasa? Que simplemente está ese momento de adoración íntima y te quebrantas y no puedes ni hablar porque ahora sí que se te hace un nudo en la garganta o empiezas a llorar y estás más sensible a ese momento. ¿Cuánto les pasa? Pero no siempre estás igualmente sensible. A veces llega y pasa la adoración y estás ahí y adoras, pero no estás así de sensible. Eso quiere decir que no adoraste o que no eres verdadero o que Cristo no está en ti. Por favor. ¿Sí? No. O sea, hablarles la palabra es una cosa, contarles mi testimonio, eso es otro. Entonces, lo que constituye buenas noticias es la palabra de Dios, no lo que a mí me pasó. Eso es bueno para mí, pero no constituye buenas noticias para Él. En otras palabras, mi experiencia personal no es el evangelio. ¿Ya les cayó el 20? ¿Sí o no? A ver, salúdenme a los que ya les entendieron esto. Mi testimonio personal no constituye el evangelio, no es el evangelio. Es mi testimonio personal. El evangelio se origina en Dios y es acerca de Jesucristo, no acerca de mí. Es acerca de la obra de Cristo, no de la obra mía. Por su palabra y me salvó, y damos testimonio de que Él nos salvó. Damos testimonio de que Él nos perdonó, ¿verdad que sí? Pero es como un testimonio de lo que Él hizo, pero no es la palabra. Entonces, bueno, nadie puede en verdad contarse entre los fieles, ¿verdad? Nadie puede contarse como alguien que pertenece a la iglesia de Cristo si no tiene la certeza de que Dios le ha amado, de que ha sido amado profundamente por Dios, de la obra de Dios que hizo por él al enviar a su Hijo a la cruz, en propiciación por sus pecados. ¿Estamos? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios.
y entender.